3, 2, 1, va. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en otra edición de El Molcast, un podcast de El Mol. Y me han venido a acompañar, me han venido a acompañar porque estoy desde mi casa. Vamos a tener una sesión especial hoy día, pero no sin antes mencionar de que los pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Mol Perú, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora X, y también en TikTok. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y de todas maneras compartir, escribir comentarios, de alguna forma toda la retroalimentación, todas las consultas, todas las dudas, críticas también, por qué no mencionarlo, nos sirven de mucho. Bueno, habiendo dicho esto, bueno, y también pongan me gusta al programa ahí para poner like, porque de alguna forma también esto ayuda a que se mueva más el programa. Ahora sí, habiendo dicho esto, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Marlon Castillo. Él forma parte de la ONG Sida Vida y también forma parte de Givar. Ahora lo va a estar contando un poco más del tema. Y ahí está, faltaba Aldo Araujo, que es el actual director del MOL. También nos va a estar acompañando el día de hoy. ¿Y por qué hemos invitado a Marlon Castillo? Bueno, recientemente hemos tenido un programa con el señor Fernando Cisneros, que venía de ICE 2026 y nos habló de las novedades y, bueno, muchas cosas que se mencionaron en ese evento respecto al VIH y temas derivados. Sin embargo, también es cierto que en los últimos años, bueno, no en los últimos años, siempre hemos tenido inconvenientes y se escucha mucho en redes sociales respecto al abastecimiento de medicamentos. Y justamente ese es uno de los temas que ve Givar, pero bueno, yo voy a quedar corto explicando, así que vamos a dejar que de repente nuestro invitado se presente y de repente nos cuente más de las organizaciones que forma parte. Ahora sí, ¿cómo estás, Marlon? A ver, cuéntanos un poquito. Hola, gracias por la invitación a todos los amigos del Movimiento Homosexual de Lima. Es un gusto para mí estar en su Molcast y felicitarles por este esfuerzo comunicativo que tienen y también de trabajo de educación y sensibilización sobre el tema del VIH. Bien, yo soy actualmente el director de Sida Vida, es una ONG que tiene ya 20 años de trabajo, que promueve el automanejo y que tiene diversos servicios, programas y actividades justamente para la prevención y atención a las personas con VIH. Nosotros prevenimos que las personas contraigan el VIH con una serie de actividades y trabajo de educación, pero también con las personas con VIH, cuando ya tienen la condición, los ayudamos a la vinculación al establecimiento de salud, algunas actividades de resocialización o servicios que tenemos completamente gratuitos. Así es que para servirles están nuestras páginas web, nuestras redes sociales, donde las personas nos pueden ubicar y también ayudar y poder acompañarles en aquel momento que están pasando, si tienen algún diagnóstico, ¿no? Perfecto, bueno, Marlon, cuéntanos, ¿qué es exactamente Givar? Porque entiendo que es, no sé si es un colectivo o una organización, pero de alguna forma vigila el abastecimiento de medicamentos de VIH en Perú y de alguna forma está vinculado a Sida Vida. ¿Y cómo es que se creó de repente esta organización? Bien, gracias por la pregunta. Givar, sí, muchos se confunden. Sida Vida es la ONG que tiene 20 años de trabajo y Givar es un colectivo donde uno de los fundadores de ese colectivo es Givar, Prosa, A4AIDS y otras instituciones más como la Red Sida Perú, que estuvieron desde hace 16 años mirando el tema crucial que era el desabastecimiento de medicamentos. Givar se forma por una serie de problemas que habían en los establecimientos de salud y que comenzamos a mirar qué cosas hacíamos para vigilar esta política pública que nos estaba cumpliendo, como era el acceso a medicamentos. Y es que Givar es más un observatorio, forma parte de las instituciones miembros que en la actualidad son más de 15. Son más de 15 miembros actualmente en Givar. Y bueno, de repente uno escucha y dice, vigilar el abastecimiento de medicamentos para el VIH, pero cuando uno escucha esa frase dice, ¿qué? Pero no, eso no tendría que estar garantizado por las instituciones públicas. ¿Por qué tendríamos que estar vigilando? ¿Qué normalmente se topan cuando están haciendo estas labores? ¿Qué reportes suelen venir? O realmente sí, hay muchos casos de desabastecimiento
¿Qué es lo que se han encontrado de repente en este tiempo de funcionamiento como Vivar? Bien, gracias por la pregunta. De por sí una política pública no resuelve los problemas, hemos dado cuenta. En el país, desde que se inició el primer caso de VIH, que fue en el año 83, hasta recién en el 2004, el Estado peruano comenzó a garantizar los medicamentos en el 2004. Hasta allí miles de personas fallecieron porque no había tratamiento en nuestro país. Entonces, se aplicó esta nueva política pública, pero se pensaba que con esta política pública se iba a solucionar el problema y la gente iba a dejar de fallecer y todo iba a pasar. No, el control y la vigilancia debe formar parte del rol ciudadano. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta nosotros en el año más o menos 2006? Que a pesar de que estaba la política pública, la gente todavía seguía viniendo porque no había el medicamento que le daba. Y muchas de las personas incluso no se quejaban porque decía, bueno, ahora me dieron una pastilla. Antes era cócteles de más de 3 o 4 medicamentos, ahora se ha reducido a 1 o a 2 pastillas, pero antes eran un poco más el número de tratamientos, pero venían incompletos y las personas pensaban que no pasaba nada si tomaban el tratamiento incompleto. Y nosotros allí comenzamos a trabajar, a mirar y a educar a las personas para hacer el tema de la vigilancia. Entonces, en el año 2010, que se reportaron diversas denuncias, sobre todo en la seguridad social, comenzamos y iniciamos GIVAR con un plantón, una movilización afuera de salud, y donde llamamos a los medios de comunicación y ya luego nos juntamos en todas las regiones y logramos traer a algunos líderes para hacer estos vigilantes regionales. Y allí comenzó todo, en el año 2010, un poco apoyado de la tecnología, porque en aquel momento no teníamos mucho presupuesto, como tampoco lo tenemos ahora, para tener, digamos, personas que puedan estar vigilando o siendo pagadas para hacer ese tipo de labor, sino más bien voluntariado. Entonces, la idea nuestra es usar las tecnologías y formamos en aquel momento una plataforma, una página web de denuncias que hasta el momento lo continuamos manejando, ¿no? Que por sí... Yo quería hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta con respecto a también lo que yo tengo entendido de que, o mejor, acláranos, ahí está, esa es la pregunta, ¿no? Acláranos un poco, también en el espectro de su atención o de su vigilancia, están viendo, como bien se sabe, medicamentos para los daños colaterales que da estar afectado de VIH, ¿no? Como otras enfermedades, para dar un ejemplo, pues, de diabetes, por ejemplo, o de enfermedades de la piel, o no sé, alguna otra enfermedad ocasionada por la misma medicación algunas veces, ¿no? Pues eso también tiene que estar claro. Y quería saber si eso también está contemplado en la vigilancia o en la promoción de nuevas normas o leyes que debería darse para estos casos, ¿no? Sí, gracias, Aldo. Mira, desde que iniciamos GIVAR en el 2010, comenzamos solamente vigilando los medicamentos antirretrovirales. Conforme pasaba el tiempo y los años, nos dimos cuenta que habían otras necesidades de las personas con VIH. Y también eso se debía a las coyunturas. Nosotros hemos vigilado muchas cosas. En la actualidad estamos vigilando no medicamentos exactamente para diabetes, otras condiciones, sino cualquier otro medicamento para una condición oportunista que le esté afectando a la persona con VIH. Condición oportunista puede ser una persona con VIH que también tiene tuberculosis y que no le dan el tratamiento. Una persona con VIH que también tiene, no sé, citomegalovirus y tampoco... Hepatitis C, que está de moda ahora. Hepatitis C. Pero también hemos vigilado de manera momentánea, por ejemplo, durante el tema del virus cínico, ¿no? Hemos revisado la viruela cínica, hemos revisado, por ejemplo, que hayan las vacunas, ¿no? Pasó la situación de la emergencia y lo hemos dejado un poco. Igual revisamos y vigilamos durante el proceso del COVID-19 todo el proceso de vacunación para las personas con VIH, porque en algún momento el Ministerio de Salud no lo puso como una población prioritaria cuando la OPS y OMS decía que era prioridad.
más bien excluyó a las personas con VIH en un primer momento y trabajamos para que los incluyan nuevamente. Entonces, hemos hecho a lo largo del tiempo una serie de vigilancia que corresponde básicamente a la necesidad y el contexto de las personas afectadas por el VIH, y ese es nuestro labor que venimos realizando. Y cuando hay otras denuncias que, por ejemplo, personas con cáncer, no necesariamente tienen VIH, vienen y recurren a nosotros, lo que hacemos es derivamos esas denuncias a Defensoría del Pueblo, a la misma dirección de VIH, le decimos, mira, no es una persona con VIH, pero requiere este tipo de atención, ustedes pueden ayudarlo. Nos procuramos, no cerramos la puerta, es decir, no, solamente tenemos esto, no. Tratamos de ayudar y derivar a las personas de acuerdo a la necesidad que tengan, ¿no? Por si acaso también ven desabastecimiento de métodos preventivos, por decir PrEP o de repente hasta preservativos, ¿también eso también reportan? Sí, PrEP y PET forman parte de nuestra revisión en la actualidad, y esto es también para la población vulnerable, ¿no? O sea, nuestro público objetivo son personas con VIH y personas vulnerables a contraer el VIH que denuncian alguna vulneración a su derecho en salud, sobre todo, ¿no? Porque también hay vulneraciones al derecho a la confidencialidad del diagnóstico, que también lo reportamos, y que tiene que ver a veces no solamente que alguien revela tu diagnóstico en un centro de salud o hospital, sino también de manera social, ¿no? Hay muchos casos, muy frecuentes se da en nuestro país, de que el que vulnera el derecho del diagnóstico es el familiar. Entonces muchas personas vienen y recurren a GIVAR diciendo, mira, pasó que mi mamá vulneró mi derecho a la confidencialidad en la calle. Tuve una discusión con ella y claro, esas cosas no pasan. Y ciertamente apoyamos y ayudamos a algunas personas en ese sentido, ¿no? Eso actualmente creo que es penado, ¿no? O sea, revelar el diagnóstico, por decirlo de una forma, de la persona es penado, correcto. Sí, o sea, está, digamos, en la norma, podría ser una infracción, o también si te lo llevas al lado judicial, ver cuál tipo de sanción, sobre todo es pecuniaria, es decir, se puede considerar como, aquí no se puede denunciar por difamación, porque propiamente no hay una difamación, pero sí hay una revelación a una información que es privada, que solamente le pertenece a la persona que vive con esta condición de VIH. Por lo tanto, si tú revelas esta información sin la autorización de la persona, es más, si hay personas alrededor, o si en redes sociales o de otra forma, sí puede ser considerada y incluso puede recibir una sanción penal o pecuniaria, sobre todo pecuniaria, porque es bien difícil de probar en algunos otros casos. La idea de esta situación, lo que yo advierto es saber bien la persona con VIH a quién informa sobre su diagnóstico, a quién le confiere este derecho, porque cuando puede pasar, era mi gran amiga, pero se peleó conmigo y como sabe mi diagnóstico, y finalmente lo que hace para dañarme es ir diciendo, ¿no? También el uso de las redes sociales, que se ha incrementado tanto de que el anonimato en las denuncias es bastante fuerte. Entonces, ¿cómo voy a probar yo que es mi amiga, que me tiene, no sé, o alguien que me tiene... El problema de las redes sociales actualmente, ¿no? ¿No? Se crea una cuenta falsa y manda por WhatsApp, es más, manda videos, y ahora en TikTok es tremendo, porque incluso en las propias batallas que se dan entre los streamers, uno se dice al otro la condición de salud, y bueno, esto ha proliferado mucho y parece que no hay bastantes límites en este tipo de cosas, ¿no? Ha aumentado el sistema de discriminación, ¿verdad? Porque en la conferencia de AIDS 2026, se está viendo también esto de trabajar lo de estigma y discriminación como parte del tratamiento, ¿no? Porque la discriminación y la marginación hacia una persona PBS definitivamente afecta a su salud mental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que hay que trabajar mucho más, creo, frente a ese
a esa estrategia, ¿no? De disminuir la, la presión que tienen las personas que están viviendo con VIH, ¿no? Definitivamente, sí. El tema de la discriminación, el asunto de la estigmatización. Lo que pasa es que aún se sigue viendo al VIH como un asunto eh, inmoral, ¿no? O sea, mientras no podamos distinguir entre una condición de VIH y la persona, no vamos a poder desligar estas dos cosas que se nos ha quedado en la mente, ¿no? VIH es sinónimo en la actualidad de homosexual, o VIH es sinónimo de persona promiscua. VIH es sinónimo de persona sucia, cochina, igual, una serie de cosas que te pueden dar. Cosas así, ¿no? ¿Qué habrá hecho? O está bien, es castigo de Dios, o estigmas así, ¿no? Yo conocí una persona que no era de la comunidad, pero tenía el diagnóstico, y recuerdo que tenía problemas justamente por eso, porque a veces al atenderse en algún centro, le preguntaban mucho sobre sus parejas, pero explicaba que no eran parejas del mismo sexo, ¿no? Y a veces le repreguntaban mucho, ¿no? Y era un problema eso también. Más bien, regresando un poco al tema central de Guibar, por ejemplo, a ver, una persona que tiene el diagnóstico y se atiende en una entidad pública para recibir tratamiento, ¿hasta qué punto podemos decir que ya hay una negligencia en el abastecimiento? Va un día y no le pueden entregar, le dicen, ven, de acá da cuántos días. Desde ese momento se puede considerar un fallo, un problema, o cómo podría iniciar una denuncia. ¿Qué tendría que estar como que, hasta dónde se puede permitir que te digan, no tenemos ahorita los medicamentos o los insumos? Bien, sí, ahí nosotros hemos desarrollado un concepto del desabastecimiento, porque para archivar el desabastecimiento de medicamentos es cuando un usuario va al establecimiento de salud y por cualquier motivo no te dan el medicamento. O sea, por cualquier motivo no te dan el medicamento. O sea, luego el ministerio puede decir en un comunicado, mira que estaba en almacén, mira que no sé cuánto, pero en realidad cuando no te dan el medicamento ya hay un problema. Falta de stock o quiebre de stock para el usuario. Esta es una de las fórmulas. Otra de las fórmulas que también vemos que es una vulneración al derecho es cuando te entregan de manera fraccionada o el producto. Es decir, yo tenía que tomar 3 pastillas y me dan 2, una no hay. O en otro momento fraccionado cuando me deberían dar para 3 meses y me dan para 5 días. Y me lo dan todavía en una bolsita envuelta por allí con un papelito. O sea, esas son vulneraciones a los derechos de la salud que también pueden ser denunciadas. O sea, les he escuchado mucho, ¿eh? Que tiene que dar 3 meses y te dan para un mes o para medio mes, ¿no? O para 5 días. Lo que yo sí he visto, yo he sido testigo en algún momento, que el medicamento le dieron otro medicamento. O sea, por eso, atención a las personas que de repente están viendo este podcast, revisen la medicación que le están dando con la receta que coincida, el gramaje, que coincida esto, y si no coincide, tiene que preguntar, porque de repente le están dando una medicación alternativa, ¿no? Porque yo sí he visto, y era otro, y le estaban dando otro, y que no era, era el PrEP, y no le estaban dando PrEP, le estaban dando que era una medicina diferente, que no era el PrEP. Pero se habían confundido porque el envase era igual. Entonces ahí había... ¿Ah? O medicamentos vencidos también han dado. Claro, pues por eso, sí, le estaban dando medicamentos de VIH, pero que no tenía nada que ver, porque si tomas eso, en realidad ya no estás tomando el PrEP que supuestamente tendrías que usar para lo que necesitas, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería algo que tenemos que ver, que el sistema de salud aún creo yo que tiene mucha falta de capacitación, ¿no? De información del mismo personal técnico, ¿no? Porque a veces el personal se capacita mucho al personal profesional,
pero al técnico se le da de lado. ¿Tú tienes algún tipo de información sobre esto que estoy aseverando? Bueno, sí, en realidad esto ha pasado siempre. Lo que aquí nosotros decimos es que hay que mejorar también la educación con el usuario. La persona viviendo con VIH, la persona que toma PrEP o cualquier persona que recurre a infectología o a cualquier establecimiento de salud, tiene que tener cierta información y ser capacitada en qué, en cultura de medicamentos. ¿Qué significa esto? Conocer el tratamiento que tomo, referir el nombre del producto que tomo, porque a veces una cosa es la marca del medicamento, otra cosa es el principio activo, otra cosa es el nombre. Y como tú lo dices, una vez que yo tengo la receta médica, revisar que esta receta coincida con el nombre del medicamento que estoy tomando, revisar incluso la fecha de vencimiento, porque ojo, tanto de salud como el Ministerio de Salud se ha denunciado en GIMAR, han entregado medicamentos vencidos. Eso sí es penado. Eso sí es penado y se ha denunciado en, por ejemplo, el hospital de Carrión, hace como unos 3, 4 años se denunció. Y en el hospital, por ejemplo, de Puente Piedra también se le dio como a 50 usuarios y ya lo habían tomado, un medicamento vencido, ni siquiera se habían dado cuenta que estaban tomando medicamento vencido. Así que hay que tener mucho cuidado porque no hay que fiarse que porque estoy en el hospital todo es perfecto. No. Por eso el usuario tiene que ir, mirar, revisar que el producto, además, revisar que incluso el producto esté en buen estado, ¿no? Porque Claro. puede que a veces esté abierto el frasco, que mil de cosas pueden pasar. Y esa es cultura del medicamento del usuario, que hay que ir conociendo, hay que ir practicándolo, pero nadie te lo enseña Tiene también. que ir viendo. Es la falencia del sector, ¿no? Y Marlon, cuando se dan estos casos, esos ejemplos que de repente que se han brindado, ¿qué le recomiendas primero para a los usuarios para documentar esto? Y dos, ¿cómo es que pueden contactarse con GIVAR? ¿Cuál es hay un mecanismo? ¿Cómo es que establecen comunicación? Mira, sí, es importante lo que tú dices. Primero documentar, ¿no? Es decir, cada vez que uno va al establecimiento de salud, algunos me dicen, ya, yo mi receta la tengo que dejar porque no me la llevo consigo. Tómele foto a su receta. Y ahora todo el mundo tiene un celular en su mano. Entonces, tomar foto a la receta médica antes de ir y dejarla, ¿no? Esa es una prueba. La otra prueba es mirar el medicamento, reportarlo, registrarlo. Ocurre alguna situación, si se puede grabar, se puede grabar. Es un establecimiento público, no es una parte privada, es un establecimiento público, así sea de salud o así sea una clínica. En una clínica, si atiende a la persona, también puede registrar la situación que está ocurriendo allí. Lo otro es cómo poder contactarse con nosotros. GIVAR tiene una plataforma que es www.givarperú.org. Allí hay un formulario de denuncias donde la persona puede, incluso de manera anónima, reportar su caso, enviar si desea alguna documentación, video, algo. A nosotros nos llega de manera inmediata esta información. Lo que hacemos es verificar la información que sea real. Como es anónimo en algunos casos, tenemos que llamar, es importante poner el número telefónico de la persona y más o menos comentar lo que ha pasado, ¿no? Para tener cierta información. Y ese número sí tiene que ser real, no tiene que ser inventado. Aquí no vamos a revelar la información de nadie, vamos a mantener la confidencialidad de todos los datos que nos brinden. Entonces, nosotros llamamos a la persona, cercioramos que sea la denuncia y detallamos alguna de las quejas, ¿no? Por ejemplo, me dicen, me falta el medicamento, pero no me dicen cuál. O a veces me dicen, falta el medicamento verde. Entonces yo llamo, ¿cuál es el medicamento verde? Entonces hay que ir precisando de qué se trata para tener el detalle. O me dicen, vivo en Chiclayo, pero no sabemos si es en el salud o en el MINSA. Entonces, toda esta información se va construyendo luego, que es muy rápido de hacerlo, y luego ya se puede verificar. Ahora, también existe el WhatsApp. Ahora, la denuncia llega más rápido vía WhatsApp, ¿no? Porque la persona se comunica. Es importante también que como tenemos los vigilantes en las regiones, algunos ya conocen algunos contactos en las regiones y ya le informan a su vigilante, en lugar de informar de manera directa a GIVAR, informa a su vigilante. Entonces, de esa manera estamos pudiéndonos apoyar, ¿no? El WhatsApp es el 992-569-806. 992 Repite, por favor. 806. A ver.
992-569-806. Así es que cualquier Perfecto. persona puede Claro. escribir. Y también es importante que digan Tenemos la lo fecha, dejas para ¿no? ponerlo La fecha de la continúa, ocurrencia, continúa. ¿no? No, no, también es necesario que digan la fecha de la ocurrencia, porque la persona técnica que de repente lo atendió en ese momento, o el médico, o el personal de salud que lo haya atendido, rotan, ¿verdad? Entonces tienen que, pues, decir la fecha también, ¿no? La fecha y la hora en el cual fueron atendidos, que hubo esa ocurrencia que le cambiaron el medicamento o lo que fuese, ¿no? Claro, y además Dime, nosotros lo que dime, Abraham, ¿qué procuramos, pasó? Abraham lo suena feo. No, no, ah, sí se escucha. sí, escucha. Sí. Lo que nosotros procuramos es que, por ejemplo, el usuario no solamente denuncie ante No GIVAR, se escucha, que es Abraham. una de las formas, sino también que lo sea a través de, por ejemplo, Defensoría del Asegurado, su salud, o la mismo libro de reclamaciones del hospital donde se atendió. Entonces, procuramos que haya más, o sea, no solamente lo reporten a GIVAR, sino también tenga en manos estos otros recursos de denuncias y quejas que se pueden poner, ¿no? Marlon, una pregunta, y esto va también porque hay gente que seguro va a decir, ¿no? Uy, ¿por qué se quejan tanto? Se le están dando, que esto, que el otro. ¿Qué pasa cuando una persona deja de tomar su medicamento para el VIH, generalmente? De esta respuesta me han criticado mucho, sobre todo el ex viceministro de Salud, que en un evento me dijo, tú no eres médico, no podrías hablar. Mira, y esto es bien crucial, o sea, es como cualquier otro tratamiento. El VIH es una condición crónica de salud en la actualidad. Es decir, que no hay cura, pero hay un tratamiento que te permite vivir con calidad y con bienestar como cualquier otra persona. ¿Qué pasa si tú dejas de tomar tratamiento? O sea, es simple. Hay problemas en tu sistema. El virus se puede elevar, la carga viral se puede subir, las defensas pueden bajar y puede generarte un choque que puede llegar a cuadros de VIH avanzado, lo que antes se llamaba SIDA. Sé que este es un cuadro que uno puede salir, pero a veces también es tan dificultoso porque cuando ya llegas a un sistema inmunológico bastante deprimido, te puede entrar tuberculosis, otras condiciones de salud que te agravan tu salud. Entonces, no es tan fácil como decir, deja de tomar el tratamiento, no, una semana después, o no sé cuánto. O sea, el éxito del tratamiento está en la adherencia, y la adherencia sí es o significa tomar el tratamiento a tus horas todos los días. Entonces, yo sé que de repente 2 días que deje de tomar, yo no me voy a morir, está bien, pero en tu organismo ya estás creando alguna resistencia que puede a la larga generarte un problema mayor. Y eso es lo que evitamos. ¿Y por qué además evitamos? Porque el desabastecimiento genera el abandono al tratamiento. Y ustedes dirán, ¿por qué? Imagínate, yo voy a un hospital hoy día y no hay medicamentos. Me dicen, vente la próxima semana. Pido permiso a mi centro de labores la próxima semana y me dicen, no hay. Ya la próxima semana le pido nuevamente a mi jefe no me da, va a dar de descanso, va a decir, oye, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Qué cosa tienes? Entonces, por miedo, la gente ya no pide permiso. Y ya va a gastar más de su pasaje, su movilidad, su tiempo, qué sé yo. Entonces, ya no va a ir la próxima semana cuando llegó el medicamento, se va a retrasar un mes. Y va a abandonar el tratamiento. Incluso va a abandonar después porque va a decir, oye, pero mira, no me pasó nada. Dejé de tomar y no me siento tan mal. Algunas personas que además tienen problemas con la medicación y que son reacios con eso ayuda y les hace ver de manera equivocada de que, no, mira, no me pasa nada que lo dejo. Pero a la larga sí hay un problema. Y abandonan el tratamiento. Es como cuando yo voy a un establecimiento y me tratan mal. Sucede casi lo mismo, ¿no? Yo abandono el tratamiento porque voy a este lugar y tengo un rechazo. Entonces, abandono el tratamiento y luego, pues, cuando ya estoy muy grave o mal, recién lo quiero retomar, y para retomar es todo un problema porque hay que empezar de cero. Análisis médicos, una serie de evidencias que es lo ideal que se haga la persona porque esté empezando casi de cero, porque además hay que saber si es que el virus ha hecho resistencia o no, si es que este medicamento que estaba tomando le funciona o no.
y mirar también cómo está su, no sé, su nivel de azúcar, una serie de cosas más para evidenciar que realmente requiere ese mismo tratamiento o uno nuevo. Entonces, complica todo. Y para el sistema de salud, ¿esto qué trae? Una serie de distorsión. ¿Por qué? Porque yo como Minsa compro 10 de estas pastillas, 10 de esta otra y 5 de la otra, ahora voy a tener que comprar diferentes. ¿Por qué? Porque ya hay un grupo de usuarios que ya no van a tomar 10 de estas, sino van a elevar o van a disminuir dependiendo de si abandonó o no abandonó el tratamiento. Entonces, finalmente, ponen de desorden todo el sistema de salud, no solamente para el usuario, para la misma gente de compras y para el propio Estado peruano, que finalmente el hecho del abandono del tratamiento podría o significa en algún momento más hospitalización, porque las personas sí o sí, si abandona el tratamiento, va a caer en una situación difícil de la salud y que va a implicar hospitalización, internamiento y más costos para el propio Estado peruano en los hospitales, ¿no? Y quizás una vida perdida. Claro. Y mucho también es desconocimiento de mucha gente que abandona los tratamientos, o creen que abandonar cuando están indetectables, ya no va a pasar nada, pero yo creo que lo que ha ocurrido, por lo menos en la experiencia que se escucha, de amigos cercanos, cuando han regresado a tomar el tratamiento, han tenido que tomar un tratamiento más, ¿cómo se llama? De reforzamiento, ¿no? Ya con otros medicamentos adicionales, ¿verdad? Así es, de rescate, como le llaman, ¿no? Sí. Marlon, y ¿No? de repente Eso hay que tener cuidado también. En este tiempo que tiene funcionando Guibar, porque de repente nosotros no conocemos la casística, normalmente es más común ver esto en Lima, de repente en hospitales de otras zonas del país. ¿Cuál es un caso que tú dices, no, esto no puede ser posible, que te hayan reportado algo muy, muy particular, por decirlo de una forma? ¿Qué se han topado en la casística estos reportes? Mira, nosotros empezamos en el 2010 con 21 denuncias, empezamos en el mes de septiembre del 2010 y hemos continuado. En los años 2020, 2021, durante la pandemia, han habido casos por encima de los 300, denuncias por encima de los 300. Y en el año 2024, 336, y en este año, lo que va del año, tenemos 119 casos, ¿no? 119 denuncias, ¿en qué hospitales? Sobre todo en Lima y Callao. ¿Y por qué Lima y Callao? Porque concentran el mayor número de personas viviendo con VIH. Y también en la seguridad social, en donde ahora mismo. Ahora, lo que hemos mejorado un poco en Gibar es la parte de las denuncias en regiones, ¿no? Ahora mismo vemos en regiones bastante alejadas, ¿no? Que antes no lo ponían, por ejemplo, de la selva, ¿no? Ucayali, Pucallpa, ¿no? Regiones que pensábamos que no llegábamos, ¿no? Pero vemos que estamos llegando. Por ejemplo, en Junín tenemos un caso, en Tacna 2, Cusco, Arequipa, Lambayeque, Ancash, Piura, La Libertad. Entonces, casi varias regiones. Este año, por ejemplo, a ver, como 12 regiones nos reportan, ¿no? Lima y Callao son las mayores, ¿no? Con número de denuncias, ¿no? Pero Piura, Ancash, ¿no? Loreto, también forman parte del grupo de personas que denuncian y nos agrada mucho el saber, ¿no? Que pueden reportar. Sería... Se escucha mal. Se escucha. Ok. Sería fantástico de que el Ministerio de Salud, por ejemplo, acogiera este sistema y lo pusiera en propio información de los usuarios, porque eso ayudaría. La idea de Gibar no es estar cuestionando constantemente al Ministerio de Salud, sino mejorar el sistema, porque es información del propio usuario que debería tener la MINSA, debería tenerle salud, pero que en la práctica recurrimos
recurren a otra entidad como Gibar para poder conocer sus problemas que tienen, ¿no? Uy, creo que se cortó Aldo un ratito, ahora vamos a sacar aquí, mientras que se reconecta. Marlon, bueno, tenemos ya 35 minutos, de repente vamos a hacer algunas reflexiones finales, o de repente algo que quieras comunicar de parte de propio SIDA Vida, o de repente como parte de Gibar, ¿no? Algo que de repente los quieras comunicar, algo que de repente estás faltando acá en las preguntas. No, yo quiero manifestar, por ejemplo, algo último que hemos tenido en Gibar y que justamente aquí tengo la resolución y estamos un poquito preocupados, ¿no? En el año 2022, porque Gibar también hace demandas judiciales, ayuda, ¿no? Si bien es cierto, no somos una ONG, pero el grupo de organizaciones ayuda. Hicimos una demanda a la Arequipa, perdón, al Hospital de Arequipa de Salud ante la Superintendencia Nacional de Salud porque se publicó en un pasillo la lista de personas con VIH, con número de DNI, diciendo que eran las personas que iban a pasar a infectología. Y algunas personas denunciaron ante Gibar porque se dieron cuenta de que amigos que no conocían sobre su diagnóstico habían allí, ¿no? Entonces conocieron el diagnóstico del amigo y qué sé yo, lo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo. Y eso está que en los pasillos, así publicado, ¿quiénes tienen? Pero de infectología. Y bueno, esta es una práctica casi común de salud, ¿no? Colocar los nombres, claro, no dice VIH, pero dice toda la lista de las personas que se atienden y ya sabemos quiénes son de infectología, incluso hay días especiales para la atención de las personas con VIH. Entonces ya casi es evidente, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasó? Denunciamos, hicieron varias notas periodísticas, pero el Salud ha sacado una resolución el pasado 4 de agosto absolviendo al hospital, ¿no? Absolviendo diciendo de que ha habido un error administrativo, entonces lo absuelto. Para nosotros es algo que va contra los derechos, ¿no? De las personas viviendo con VIH, contra su confidencialidad, y consideramos que esto debería ser revisado, vamos a apelar, y estamos justamente en esto, porque la Superintendencia Nacional de Salud, que es su salud, es la que debería vigilar de manera cerrada y bastante minuciosa los derechos de los pacientes y usuarios, y no puede estar en contra justamente de lo que es su función. Y consideramos que esta resolución no trae buenos beneficios a las personas con VIH o para cualquier otra condición de salud, porque pudieran generarse problemas similares y no haber solución de ello. Eso más o menos quiero comentarte. Tengo una pregunta más. Por último, de repente acá en las redes sociales vamos a colocar, acá está Aldo. En las redes sociales vamos a colocar de repente los números de Gibar, ahí hacemos que sea una colaboración ahí en redes, para que de repente las personas se conecten también, porque de todas maneras hay casística y también hay muchas personas que quizás no saben que existen ese tipo de organizaciones, porque a veces te estás en el aire, a veces cuando tienen un problema en una entidad de salud, a veces no está muy claro dónde acudir, ¿no? O a veces tienen que, la propia entidad a veces no les responde y tienen que quejarse de la misma entidad, ¿no? Y ese es un problema. Bueno, Marlon, te agradecemos mucho de parte de aquí del Molcast, del MOL, por haber asistido el día de hoy. Igual queremos comentarles a las personas que si tienen algún inconveniente, no duden en comunicar a Gibar. De alguna forma, esta organización o grupo tiene experiencia de varios años, tienen cerca de 15 años, ¿correcto? ¿No? 16. Este año cumplirían 16. Este año cumplen 16. Entonces, ya seguro tienen bastante casística, bastante experiencia, y entonces pueden recurrir a Gibar. Y bueno, Aldo, no sé si quieres de repente dar algunas palabras de cierre. Sí, agradeciendo mucho a Un Marlon cierre dramático, quiero. agradeciendo mucho a Marlon por habernos atendido una llamada, ¿no? Para que entre a nuestro podcast, que colaboramos siempre frente a la salud, los derechos humanos, la salud mental, la diversión, etcétera, porque esta es una iniciativa de Abraham, Piero y yo, que, ¿no? Que somos lo que estamos haciendo
desde nuestra propia iniciativa y nuestro voluntariado acá en el MOL, ¿no? En el cual te agradecemos infinitamente también tu trabajo, porque sabemos que Gival en estos años que han transcurrido ha hecho mucho, mucho por nuestra comunidad, ¿no? Y sobre todo a nuestra comunidad afectada por las enfermedades del VIH y sus anexos, ¿no? Entonces, gracias por participar con nosotros, por darnos tu experiencia y tu tiempo, sobre todo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ha sido Marlon Castillo de Sida Vida y de Guibar. Y bueno, acá vamos a hacer nuestro cherry nuevamente. De que no se olviden de conectarse a las redes sociales del MOL. Denle like. Uy, y denle like, por supuesto. ¿Ya? Y suscríbete al canal. ¿Ah? Y tienen que suscribirse al canal y a las redes sociales que están ahí. Bueno, sí. Eso sería todo por el día de hoy. Y de verdad, muchísimas gracias. Así que nos reencontramos porque la próxima semana de repente vamos a hablar del tema de salud mental. Pero ya de seguro lo estaremos anunciando. Sí, sí, de todas maneras. Estamos locas. Ya los vemos.